Buenos días, alumnos de segundo grado. Este video es para reforzar y complementar los temas que estamos tratando en el proyecto que actualmente estamos viendo en las clases por televisión. Quiero pedirles, como siempre, que a partir de este momento tengan lista su libreta de apuntes de español, sus lapiceros y vayan viendo este video junto conmigo, vayan poniendo atención a lo que voy a ir explicando acerca del tema que vamos a tratar a partir de este momento, que es el contexto de un texto. Vamos a partir primero por entender que el contexto de un cuento es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. El contexto de un cuento es la ubicación de espacio y tiempo. Recordemos esto, es muy importante. El contexto de un cuento es la ubicación de espacio y tiempo en el que se desarrollan las historias, como por ejemplo las novelas, las fábulas, los poemas o cualquier otro tipo de género literario. Ahora, vamos a explicar por qué es importante conocer el contexto en el que se desarrolla un cuento. Primero que nada, porque tenemos que conocer el contexto para conocer la época en la que fue escrita la historia, para entender la forma en la que se expresan los personajes. Dependiendo de la época en la que se desarrolla el cuento, es como los personajes van a hablar, van a expresarse. En tercer punto, para conocer qué tipo de sociedad era y qué costumbres tenían. Recordemos que un cuento que se escribe en una época como la medieval, el contexto de la sociedad y las costumbres de esta son totalmente diferentes al contexto en el que vivimos nosotros actualmente. Actualmente nosotros tenemos otra forma de hablar y otras costumbres. Entonces, hay que poner especial atención en qué tipo de sociedad era y las costumbres que tenían. También para conocer cómo es el lugar donde ocurre una historia dependiendo de la época. Vuelvo a repetir, la forma o el lugar de un cuento que se escribe en la época medieval, como por ejemplo el cuento de Macario, que era un cuento que se desarrolla en la época del virreinato en la Nueva España, pues es un lugar, son costumbres y formas de hablar muy distintas a las que hoy conocemos o con las que hoy tenemos. Y también para entender la forma de vestir de cada uno de los personajes. En los cuentos, el ambiente es el lugar donde transcurre el cuento. Sin embargo, el lugar no siempre tiene que ser físico o material, sino que también puede ser imaginario, ficticio, o también puede ser mitad real y mitad ficticia, como por ejemplo en el caso de los cuentos que están escritos con el género de el realismo mágico. Recordemos que en los cuentos del realismo mágico muchas veces lo que sucede se aborda de manera normal. Las situaciones paranormales se abordan de una manera normal, como si fueran cosa de cualquier día, y los personajes no se preguntan por qué suceden, ni el narrador le da importancia a esto. El ambiente es descrito por el narrador, sea un narrador omnisciente, un narrador equisciente o un narrador deficiente. El ambiente tiene la función de complementar las acciones y las características que envuelven a los personajes, de modo
que podamos conocerlos y entenderlos mejor. El ambiente es una forma de aderezar o de adornar todo lo que va a ir sucediendo. Es prácticamente como la escenografía, el lugar, cómo es, por ejemplo, una cabaña, o cómo es un bosque, o cómo está una selva, dependiendo del lugar en donde se desarrolla la historia. El cuento, por tratarse de un texto narrativo corto, suele abreviar las descripciones del ambiente y los personajes. En este caso, cuando ustedes vayan leyendo un cuento, ustedes tienen que ir subrayando o anotando las descripciones del ambiente y de los personajes. Es decir, cómo es el personaje físicamente y cómo es el lugar en donde ocurre la historia también. Lo tienen que ir describiendo, lo tienen que subrayar o lo tienen que escribir, ir anotando en su libreta. Ahora vamos a ver que existen 3 tipos de ambientes en los cuentos. Estos ambientes es muy importante que los tengamos presentes porque, repito, es la manera en la que nosotros vamos a ir comprendiendo cada uno de los momentos o de las situaciones que van a ocurrir a lo largo de la historia. En primer término tenemos el ambiente físico. El ambiente físico es el sitio en donde se desenvuelve la historia y donde aparecen los personajes. Por lo general los ambientes estos ambientes son abiertos o cerrados, dependiendo dónde ocurre. Repito, puede ser adentro de una casa, en una habitación, o puede ser en un bosque. Por ejemplo, decía yo, cómo es una ciudad, cómo es el campo, el mar, o etc. Vamos a ver el segundo tipo de ambiente, que se llama ambiente social o sociológico. Este ambiente es en el que se desenvuelve la acción, tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso, clase social en donde pertenecen los personajes de la narración. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, el cuento de la Cenicienta ubica la historia en un país lejano, donde una hermosa muchacha de ojos verdes y cabello rubio vive con su déspota madrastra y caprichosas hermanastras. Observen lo que está en color amarillo y vean cómo aquí ya se está haciendo una descripción de la apariencia física de la protagonista del cuento de la Cenicienta, y también se está haciendo una descripción de los personajes antagonistas, en este caso la madrastra y las hermanastras de la Cenicienta, cómo son psicológicamente. Su madrastra es una mujer déspota, es decir, una mujer que la ve inferior a ella, y sus hermanastras son unas muchachas que son caprichosas y que les gusta hacer su voluntad. Ahora vamos a pasar finalmente al ambiente psicológico. ¿Qué es el ambiente psicológico en un cuento? Pues es el ambiente emocional o íntimo que experimentan los personajes. Es lo que les mencionaba hace un momento. El amor, la rabia, la venganza, el miedo. Es decir, el origen del comportamiento de los personajes. En este caso, la madrastra de la Cenicienta es una mujer vengativa o es una mujer rencorosa. Es una mujer que no quiere a la Cenicienta. Por su parte, las hermanastras de la Cenicienta son muchachas
que a ella la ven de manera despreciativa, que no la valoran y que la ven menor o inferiores a ellas por ser la Cenicienta hija del primer matrimonio de su padre. Por ejemplo, también en los cuentos de terror se habla mucho acerca de el ambiente que va ocurriendo a lo largo de la historia a través de suspenso, del miedo y de tenernos expectantes a todos, es decir, a la expectativa de qué es lo que va a suceder, si va a aparecer un fantasma, si va a aparecer una persona que ya está muerta y va a hablar con el protagonista, etc. Por ejemplo, en el cuento del patito feo se describe las situaciones que ocurren en una granja, pero se centran más en las burlas que le hacen al patito feo, la tristeza que el patito siente, el rechazo que él siente de parte de todos los demás animales de la granja y también el abandono en el que él se siente, la incomprensión en la que él está, en la que él también se siente, porque no se siente que pertenece a una familia en específico, sino que es rechazado por todos. A esto se le llama ambiente psicológico, cuando el patito feo demuestra y siente el abandono, la tristeza, la incomprensión y el rechazo. Ahora que ya conocemos lo que es el contexto en el que se desarrolla un cuento, vamos a hacer lo siguiente. Van a leer el cuento que se llama El almohadón de plumas de Horacio Quiroga y van a escribir en su libreta, cuando terminen de leer el cuento, van a escribir lo siguiente. Número 1, ¿cómo es el ambiente físico de ese cuento? Es decir, ¿cómo es el lugar en donde ocurre la historia? Número 2, ¿cómo es el ambiente social de ese cuento? Es decir, van a explicar cómo son o a qué clase social creen ustedes o piensan ustedes que pertenecen esos personajes. Y por último, van a tratar de describir cómo es el ambiente psicológico, es decir, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúa cada uno de los personajes que aparece en el cuento del almohadón de plumas. Si son serios, si son alegres, si están tristes, si están alegres. Ustedes tienen que hacer esa descripción de los personajes. Ahora, una vez que hayan hecho eso en su libreta, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, recuerden, van a tomar apuntes en su libreta de español de todo lo que acabamos de explicar. Número 2, van a hacer la actividad que les acabo de decir sobre el cuento del almohadón de plumas. Van a responder esas 3 preguntas acerca del contexto del cuento del almohadón de plumas. Van a fotografiar todas sus evidencias y por último me lo van a mandar todo al correo electrónico. Recuerden, vamos a repetir de nueva cuenta los ambientes en los que se desarrollan los cuentos. Nuevamente, tenemos el ambiente físico, que es en donde se desenvuelve la historia y aparecen los personajes. El ambiente social es la condición en donde se desenvuelven los hechos. Es decir, el ambiente social es el lugar,
la época, las costumbres, la manera de hablar. Y por último, el ambiente psicológico es el ambiente emocional, es decir, qué es lo que reina en el ambiente del cuento, de la historia. Si es el amor, la venganza, la rabia, el miedo, el suspenso, la sensación de miedo, etc. Ustedes van a hacer este ejercicio en su libreta de español, van a responder estas preguntas que están aquí en su libreta y me van a mandar por correo electrónico su actividad. Recuerden que para enviarme las actividades es por medio del correo electrónico. Desafortunadamente no puedo recibir actividades por el WhatsApp porque ustedes ya saben que necesitamos tener registrado o guardado en el correo electrónico evidencia de sus actividades para que podamos ir haciendo la evaluación de su trabajo. Entonces, como primer punto, ustedes van a leer el cuento del almohadón de plumas y van a responder estas 3 preguntas en base a lo que acabo de explicar de los 3 tipos de ambientes. Ustedes van a tratar de ubicar estos 3 tipos de ambientes dentro del cuento de El almohadón de plumas y me lo van a mandar por correo. Espero que esta explicación de lo que tienen que hacer haya quedado suficientemente clara. De todas maneras, cualquier pregunta o cualquier duda me pueden contactar a través del WhatsApp para que por ese medio les vaya respondiendo las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Por el momento, esto sería todo y comiencen a trabajar en esta actividad para enviármela por correo electrónico, repito. Les agradezco su atención y sigan pendientes a los videos que se van a seguir enviando y se van a seguir publicando en mi canal. Que tengan buen día.